Buenos días, nos volvemos a encontrar en desdelabolsaendirecto.com. Mi nombre es Augusto Hassel y estamos en este programa que hemos denominado Tecno Emprendedores. Les recuerdo antes de empezar que nos pueden encontrar en www.desdelabolsaendirecto.com, en YouTube y en Facebook. Denle un me gusta en Tecno Emprendedores y van a encontrar todos los videos que hemos cargado hasta el momento. Hoy nos vamos a estar centrando en el tema del pitch. Ya hemos hablado de los desafíos, empezamos hablando de un desafío que es el armado del business plan y ya hemos definido la estructura de un equipo de emprendedores tecnológicos. Hoy la tenemos a Paula Cutuli. Buenos días, Paula. Buenos días. Les comento, Paula Cutuli es actualmente cofundadora de dos empresas, Kaizen Interactive, dedicada a desarrollo web y social media, y Root4, una plataforma móvil de publicidad. Hace más de 10 años que está involucrada en lo que es marketing interactivo, y con estos dos proyectos que mencioné antes, estuvo involucrada a partir de un viaje que organizó Palermo Valley a presentar pitch en Silicon Valley. O sea que sobre pitch sabe y sabe bastante. Bueno, Paula, una de las primeras preguntas que por ahí podrían interesar a aquellos que no están tan en tema es, ¿qué es un pitch? Empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es un pitch? A ver, pitch viene de lo que se llama sales pitch, que es cómo vender un producto o un proyecto de una empresa. Entonces, el pitch elevator sería este discurso chiquito para vender un proyecto o un producto de tu empresa en un tiempo de un viaje de un ascensor. O sea, ¿esto por qué es? Porque es estos pocos minutos que podés tener con alguien para captar su atención y decirle la idea que vos tenés del proyecto y que lo capten en el momento y entiendan lo que estás haciendo. O sea, Es como tu momento en 4 o 5 minutos que puedas transmitirle a alguna persona que te pueda ayudar en tu proyecto, sea un inversor, sea un partner, sea alguien que te presente a otra persona, el concepto y lo que estás haciendo y se lo vendas muy resumidamente y se lleva esa idea. Entonces, originalmente viene de pitch elevator, como decir, bueno, en 4 o 5 minutos en un ascensor tenés que captar la atención de alguien. mira, Y ahora es, bueno, es un pitch elevator con una ronda de inversores, lo que sea, y se armó todo este tema de los pitch, ¿no es cierto? ahora, entonces, tener un pitch es de suma importancia. En realidad le estás vendiendo la idea, estás vendiendo tu pasión a otra persona, ¿no? Le estás diciendo por qué debería invertir en vos, básicamente. Claro, es como tu carta de presentación de lo que estás haciendo, de lo que te estás dedicando, de lo que estás soñando, de todo eso que estás armando. Es decir, bueno, en estos 4 minutos, 5, 10 minutos, tengo que hacer entender al otro todo este trabajo que estoy haciendo, por qué vale la pena y por qué esta persona, si puede ser un posible inversor, podría poner su dinero para que esto siga adelante o se desarrolle o crezca. Ahora, me decís que tenemos 4 minutos para presentar la idea. Supongo que hay que maximizar ese tiempo, o sea que los pitch deben de tener una estructura más o menos estandarizada, ¿no? O no. Sí, yo te cuento que cuando di el pitch en Silicon Valley, lo practiqué bastante y un poco el tema de practicarlo y de estructurarlo y todo es, bueno, uno tiene una empresa, un proyecto, tenés tanto para hablar, investigaste tanto, trabajaste tanto para eso, tenés que resumir todo eso en lo esencial y de una manera atractiva que se transmita y que quede la esencia de tu proyecto y la idea de lo que también necesitas de la otra persona. O sea, todo eso en esos minutos. Entonces, para armar eso, bueno, en internet tenés un montón de ejemplos y de gente que habla de cómo armar un pitch y de la estructura. Más o menos para que tengas una idea, lo podemos estructurar en, primero, bueno, una presentación de quién sos, qué haces, cómo se llama tu empresa, para tenerlo claro. Luego, ¿qué es tu empresa y qué hace? ¿Qué problema estás resolviendo del mercado? Eso es fundamental, es como lo que vos le estás iluminando, es en los primeros minutos, muchas cosas que investigás, y los primeros 40 segundos, primeros minutos son estratégicos para captar la atención. Es decir, ¿qué problema estás resolviendo del mercado, del mundo, de lo que sea? Luego, ¿cuál es este mercado? Dimensionarlo, porque también tiene que ser atractivo, que sea un mercado que tenga un potencial.
Y luego, bueno, el estatus de tu proyecto, si bueno, estoy en prototipo, en beta, ya está lanzado, necesitamos crecer el estatus en el que estás, si ya está desarrollado o no. Y luego, si estás en una ronda de inversión, ¿qué estás esperando de los inversores? O sea, ¿qué les vas a pedir, digamos, ¿no? Los números. Claro, recordemos que uno normalmente presenta con inversores, entonces la parte de la creación de valor es fundamental, pero también es fundamental el hecho que sea lucrativo, ¿no? Que tenga rendimiento, porque normalmente no se invierten a beneficencias, supongo. Claro. Bueno, el tema es transmitir todo este potencial en eso, o sea, muy gráficamente con tu pitch y muchas veces, bueno, es importante también el soporte. Que no, o sea, cuando vas investigando cómo hacer mejor pitch y vas viendo muchos pitches, hay muchos not to do, estos, los must, lo que no hagas para, digamos, que no tenés que hacer en un pitch sí o sí. Hay muchas cosas que vas leyendo y bueno, es fundamental también tener un soporte que no sea aburrido, que no implique muchos bullets, muchas palabras, mucho párrafo que aburren y confunden. Claro, recordemos que tampoco tenés un PowerPoint a disposición como para poner un chiste en el medio y captar la atención por otro lado tampoco, o renovar la atención del que te escucha. Claro, bueno, en realidad también lo difícil también de armar un buen pitch es decir, bueno, tengo que ser yo auténtico porque si no queda muy fake, muy mentiroso y se nota, pero tiene que estar igualmente muy estudiado, tenés que tener mucho en la cabeza lo que vas a decir y encima también tener unos chistes que suenen, digamos, como espontáneos, pero que en realidad también uno los tiene un poco preparados, ¿no? Claro. O sea, a mí me pasa que cuando lo preparé, digamos, en la parte de redacción, porque yo lo escribí, después de eso lo vas depurando, después lo vas cotejando con la presentación, en la parte de redacción, o sea, yo tenía como cosas que digo, bueno, esto es gracioso, que son todas, digamos, verdad, digamos, de mi proyecto, esto nos pasó y no sé qué, éramos amigos, hicimos esto, nos pasó esto, este se mudó, no sé, cosas así como medio cotidianas de stand-up que llaman la atención, ¿no? Y bueno, después como que cuando yo lo escribía decía, bueno, sonaba falso. Bueno, no, es tener la idea de lo que yo sabía que de mi proyecto era algo gracioso que iba a llamar la atención y después transmitirlo con mi misma espontaneidad, digamos. Ese punto es un poco así. Hasta ahora quizás alguien se esté preguntando, bueno, genial, esto es un pitch, lo entiendo, pero ¿me podrías dar un ejemplo de un pitch bien armado? También para que la gente se meta en tema. A ver, un ejemplo. Bueno, ahora estamos mostrando, yo, digamos, en Silicon Valley viajé con mi proyecto de Kaizen y allí conocí otros socios por los que armamos otros proyectos con mis mismos socios de Kaizen. Entonces estamos ahora con estos dos. Y ahora estoy más presentando pitch del nuevo proyecto. Te podría decir, bueno, no sé, por ejemplo, presentación. Hola, soy Paula, soy miembro de Root4, estoy en la parte comercial de Root4. Es una empresa que quiere entrar en el mercado de publicidad mobile para resolver la presencia de empresas de todo rango en la publicidad mobile. El mercado potencial es global porque implica el uso de smartphones y estamos en etapa de desarrollo beta y nuestro objetivo es terminar el producto y lanzarlo para diferentes organizaciones y sponsors. Una cosa así te lo hice en un minuto, pero bueno, es esto más, bueno, armar, cuando yo hablo del mercado potencial, es decir, bueno, el mercado potencial es por los smartphones están en este estatus, van a crecer de esta manera y el mercado mobile está de esta manera, bueno, con todo el desarrollo un poquito de tirar unos números de que también sean creíbles y que sean investigados, ¿no? Un poquito ese sería un ejemplo. Te digo, a mí me convenciste y aprendí que es Root4, así que si fuese inversor ya invertiría. Quizás quienes estén escuchando, haz alguno interesado. Estamos en esa etapa. Ahora, recién contabas que fuiste justamente a Silicon Valley y presentaste ahí tu pitch en una ronda de inversión. Un poco comentaste ya cómo fue la preparación. Una cosa que me llamó la atención cuando hablábamos hoy es que no solamente preparaste la estructura del pitch, sino también la forma en que lo dabas. Incluso te ayudó un coach actoral, ¿puede ser?
Sí, me preparé, ¿viste? El tema fue que cuando estábamos armando esto con Palermo Vale, muchos nos aconsejaban, bueno, grábense y véanse. Y la verdad que yo me grababa y después lo que veía yo dije, no, o sea, no, aburro. Es como que no lograba, yo veía pitch en YouTube y cosas y decía, claro, bueno, yo hago esto. Y cuando yo me veía a mí, no era lo mismo. Entonces, un poco le pedí ayuda a un amigo actor y bueno, nada, del mismo que yo decía, me explicaba, bueno, en esta posición, mirá de esta manera, fíjate tu auditorio, y estaba muy bueno esos tips que me daba porque uno está tan, digamos, tan nervioso en transmitir su idea, en mostrarlo, que no se da cuenta de que la manera también es importante y que no es solamente largarlo y decirlo y ya está, es conectar con un público, mirar en estas bromas también, conectar con las bromas que estás diciendo y que no sea algo que largás porque lo tenías escrito. O sea, realmente hay toda una cuestión de lo corporal y de lo cómo uno se siente diciéndolo, que se transmite y que también conecta o no con esa audiencia que encima, bueno, una audiencia americana que no es lo mismo que uno estar, digamos, entre argentinos y saber los códigos culturales y las bromas culturales y la manera de la idiosincrasia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y además con un contexto que, bueno, que ellos están todo el tiempo viendo pitch y gente que hace eso y tienen, o sea, otro background mucho más por ahí que nosotros que estamos recién empezando o lo que sea, también mismo en el ambiente de Silicon Valley con respecto a Buenos Aires, que bueno, está creciendo, pero ellos ya tienen, digamos, todo un background mucho mayor. Claro. Entonces, nada, cosas que yo tal vez no había considerado, cuando me veía en la cámara decía, no está bueno esto, y bueno, y eso también es importante ver el espacio que uno cuenta, cuántas personas son, cómo va a ser el sonido, si uno tiene un micrófono, si tenés que gritar, entonces tenés que, vamos a decirlo de otra forma, si el soporte es una pantalla grande y vas mostrando cosas o no, o sea, en mi caso hicimos una presentación pero muy gráfica y también de muchas cosas que leí nos aconsejaban, no sé, que quede en la cabeza números importantes del mercado, logos, next step y no mucha información. Entonces, bueno, eso armamos así también la presentación gráficamente. ¿Y entre cuántos proyectos tuviste que presentar tu pitch o eras vos y eran inversores nada más? ¿Cómo fue No, eso? éramos este grupo de Palermo Valley, éramos como 30 casi. Entonces el tiempo era 4 o 5 minutos, pero bueno, sí, la verdad lo había practicado y llegué bien, digamos, a decir todo lo que tenía que decir. Pero sí, estuvo bueno. Y bueno, y ahora estamos haciendo otras rondas ya primero más internas, con inversores así locales, un poco más, no tanto preparado de un auditorio ronda de inversión, sí hicimos un auditorio, pero más como más amigos, conocidos y gente que pudiera invertir en el proyecto. Y bueno, es como otra cosa, pero también el próximo paso será hacer rondas de ese tipo. Mirá. Así que bueno, nos entrenaremos. Ahora, entonces tuviste la experiencia en Silicon Valley, en Estados Unidos, tuviste las experiencias acá. ¿Qué diferencias destacás en el armado del pitch sobre todo y cómo lo encaran los distintos emprendedores tanto allá como acá? Bueno, en cuanto a las diferencias entre lo que es presentar un pitch en Silicon Valley y aquí, digamos, la estructura no podría hablar de una diferencia, porque lo que hay que transmitir es lo mismo para cualquier auditorio. O sea, es transmitir lo que hace tu empresa, el problema que resuelve, el mercado al que estás apuntando, números interesantes que seduzcan a tu audiencia inversora y lo que estás esperando de ellos. O sea, eso me parece que es general para cualquier auditorio que necesitas presentar un elevator pitch para conseguir inversión. Con respecto a otras diferencias culturales, sí, esto que te comentaba de tal vez esta idiosincrasia más de que ellos, no sé, necesitan esta seducción al auditorio y esta cosa de stand-up y de llamar la atención, porque claro, también ven tanta gente y tantos proyectos de este tipo tal vez tecnológicos que es como que tenés que llamar la atención y en eso hay una conexión con esa audiencia que es diferente culturalmente. Y luego, bueno, tuvimos un entrenamiento previo antes de ir de un americano que nos decía, bueno, fíjense estas diferencias culturales, que no solo el tema de pitch, tal vez si después lográs hablar con un inversor y tenés que presentarle, decían, bueno, nosotros tenemos un tema con el espacio personal, eso de darse besos y abrazos no,
no se tocan temas políticos, no se habla tanto del tema personal, hay como un espacio así como que es muy, como que hay que, es otra idiosincrasia de respetar lo profesional de lo personal, y por ahí aquí mezclamos un poco más las cosas y hablamos más de nuestra vida, ¿no? Un poco eso era, y esto también me ha llamado la atención de tema de, bueno, no eso de beso, de abrazo, no, o sea, un saludo y ahí decía, bueno, y eso estaba interesante porque es como que yo estaba todo el tiempo diciendo, no des ningún beso porque van a pensar algo mal, así que dije, bueno, no pongas tu parte latina, pero bueno, nada, en eso, como que esas cosas tal vez más culturales, y esto más de entretenimiento tal vez de cuando das un pitch. Te quiero hacer dos preguntas como para ir cerrando también. Dale. Una, que no puedo dejar que te vayas sin que nos cuentes qué es Kaizen Interactive y dónde podemos encontrar más información, que eso le debe interesar a muchas personas. Bueno, Kaizen Interactive es una agencia de desarrollos de website y de aplicaciones de Facebook, y armamos estrategias de social media. En Silicon Valley fui a presentar un proyecto que tenía que ver con social media, y de ahí nació Root4, que es este proyecto más apuntado a lo mobile. Así que bueno, si Kaizen tiene su web, que es kzninteractive.com, también tenemos nuestra fanpage, que es Kaizen Interactive, así que ahí nos encuentran y ahí pueden encontrar información sobre lo que hacemos. Y bueno, y Root4 también estamos ahí con una web que está a punto de lanzarse, y la fanpage también, así que ahí estamos. Ya están avisados todos, denle me gusta a KZN Interactive en Facebook. Y la última, que seguramente lo que le va a interesar a la mayoría, ¿qué recomendaciones les darías a un emprendedor que se está iniciando en el armado, los primeros pasos para empezar a desarrollar su pitch y para perder miedo también? A ver, bueno, que vea muchos pitch, hay muchas páginas y hay de inversores, o sea, para saber sobre inversión, sobre pitch elevators. A mí me sirvió mucho ver muchos pitch y notar las diferencias de cuándo había un buen pitch que me interesaba a mí y cuándo era algo que no entendía lo que estaban diciendo, ni lo que hacía el proyecto, ni me logró captar la atención, ¿no? Entonces eso, ir registrando de muchos pitch que ves, que hay en YouTube y hay en muchos lados, qué es lo que realmente te llama a vos la atención, porque si esto es lo que también a otro le va a llamar, porque lo que yo hablo me interesa a mí, pero al otro le tengo que transmitir algo nuevo que nunca vio, ¿no? Entonces, mirar mucho por YouTube, investigar mucho todos estos tips de lo que no hay que hacer, de lo que sí hay que hacer. Hay muchos que dicen no dudar, no negar, no sé, en inglés, no decir todo el tiempo so, como cosas que desvían la atención de ese momento tan importante cuando uno tiene por ahí información súper valiosa y mucho trabajo, y desvía la atención por cosas muy tontas. Y bueno, y luego a un emprendedor que se esté iniciando, bueno, tiene que tener mucho conocimiento del mercado, del negocio donde está, y eso transmitirlo y bajarlo en pocas palabras y en la esencia de lo que es su proyecto. Entonces, haber trabajado bastante para mí con un business plan, que es necesario, y de ahí sacar un buen pitch en cuanto a la esencia del contenido de su proyecto, de a dónde apunta su mercado y de lo que necesita a futuro. Bueno, Paula, realmente interesantísimo lo que estuvimos escuchando hoy. Te agradezco muchísimo tu presencia en esta videoconferencia. Muchas gracias a vos por la invitación. Tenerte más adelante otra vez. ¿Cómo no? Nada, gracias. Bueno, espero encontrarnos en algunos eventos, que estamos así, veo que estás por ahí en los eventos y no nos encontramos, pero bueno, ya nos veremos personalmente. Ya se va a dar. Bueno, y muchas gracias por la invitación, un gusto la entrevista. Bueno, nos vamos despidiendo. Mi nombre es Augusto Hassel, esto fue Tecnoemprendedores y nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo acá en desdelabolsaendirecto.com.